Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar. Como les había comentado el día de hoy, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. El motivo por el cual es de que estamos en medio de una transición de la serie que estamos estudiando y no quería comenzarla hoy porque para la otra semana es la Pascua y vamos a hacer una pausa también y luego pues no quería separarla mucho. Así que por eso es que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas hoy y ya para la próxima sería la Pascua y después de eso vamos a retomar la serie. Amén. Así que les pedí por el texto que vayan o que se prepararan más bien con las preguntas que vamos a tener hoy. Así que espero que estén preparados. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. A ver, ¿quién va a ser el primero valiente? Mi pregunta es que habla sobre el cuerpo celestial, espiritual. Ahí no recuerdo, pero son tres cuerpos que menciona. Ok. Lo pregunto porque estaba escuchando en Street que dijo que el alma, el alma era de diferente, tenía diferente, como tres capas, por decirlo así, pero no entendía a qué se refería. ¿Dónde escucho eso? Street. ¿De un rudo despertar? Ajá. ¿Fue reciente? Hoy. Bueno, Ok. estuvieron anoche. Ok. Lo que pasa es que tengo, esa es una serie de las futuras que tenemos y no quisiera adelantarme, ¿ok? La cuestión del alma es la pregunta, ¿verdad? Entonces, lo único que sí les voy a decir es de que si hay una diferencia entre el concepto del alma de la perspectiva hebrea al concepto del alma de la perspectiva griega. Ahora recuerden que la perspectiva en la que nosotros fuimos formados es la greco-romana, que origina de Grecia. Así que lo que se nos ha enseñado es el alma según la mente griega, ¿ok? Que es diferente a lo que encontramos en la Biblia cuando nos enfocamos de la perspectiva hebrea. Y les voy a dejar con esto. La diferencia está de que de la perspectiva hebrea nosotros no tenemos alma. Nosotros somos un alma. ¿Ok? Mientras que en la perspectiva griega, nosotros tenemos un alma. So, entender esa diferencia va a ser lo que va a cambiar la perspectiva que tenemos. ¿Ok? Si la cuestión es, ¿tenemos un alma o somos un alma? ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar porque igual no me quiero adelantar. ¿Ok? Es una pregunta del futuro. Sí. Es que tú vienes de más allá. Se están adelantando, ¿verdad? Pero espero, sí logran a captar la diferencia, o sea, en la manera que se expresa, ¿verdad? De que tenemos un alma o somos un alma, que es lo que dice la Biblia. Entonces ahí es donde vamos a desprender para la serie cuando toque eso. ¿Ok? Amén. Sí. Disculpe, hermano, él se va a aguantar. Es para que no se pierda esa serie. Amén. Ese plan con Sí. ¿Alguien más? ¿Pregunta? La pregunta de los gigantes, ¿Qué? de los gigantes bíblicos, ¿de dónde tienen su origen? Los gigantes. Ok. Vamos a Génesis 6. Ahí es donde comienza eso. Una pregunta muy profunda, ¿eh? Que pudiéramos hacer varios estudios, pero vamos a tratar de hacerlo algo, un resumen. Génesis 6. Y de antemano, esa es una pregunta muy controversial, por el hecho de que hay dos puntos de vista en cuanto a quiénes son estos gigantes y de dónde salieron. Y por un lado, pues enseña una cosa, por otro, y es dentro del mismo cristianismo. Entonces hay mucho roce, mucha división en cuanto a este tema. Que uno pudiera decir, no, pues no es una cuestión de salvación, así que no tiene mucha importancia. Pero cuando entendemos
las implicaciones de lo que pueden ser estos gigantes y por qué existieron, tiene que ver incluso hasta con la muerte de Yeshua. O sea, sí es algo importante, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a leer ahí, a ver, alguien que me ayude con el versículo 1 y 2. So, estamos en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Entonces, aquí, a ver, vamos a tratar de hacerlo bien, pero resumido, ¿ok? Lo primero aquí que menciona son los hijos de Dios, ¿verdad? Dice que ellos miraron a quién? Las hijas de los hombres. Hijas de Los hombres. hombres. Y que la unión de estos dos produjo gigantes. ¿Verdad? Ujú. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y por qué es que esta unión produjo gigantes? ¿Ok? Entonces, primero les voy a dar la posición más popular y aceptable en el cristianismo. Y después les voy a dar la segunda, que es a la que yo me inclino por la evidencia textual. ¿Ok? So, la primera línea de pensamiento es que los hijos de Dios se refiere a los hijos de Seth, o Seth en español, Seth en hebreo. ¿Quién fue Seth? Hija de Adán y Eva. El hijo de Adán, ¿verdad? Fue el hijo que Dios les dio a ellos en sustitución de Abel. So, se dice que es la línea de hombres justos que vivieron y que pues vivían en obediencia a Dios. ¿Ok? Y las hijas de los hombres se dice que son las hijas de Caín. ¿Ok? Entonces dicen, pues estos son los hijos de los hombres y son las hijas de Caín, y que esta unión produjo gigantes. Ahora, Seth y Caín eran hermanos. Siguiendo esta lógica, estos dos serían primos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que la unión entre primos hubiera producido gigantes? Por el choque de la sangre. No. Pues la sangre. Ahora, vamos a aplicarlo en tiempos modernos. Si primos se llegan a casar y tienen hijos, ¿van a producir gigantes? No. Tal vez deformes, pero no gigantes. Ok, tal vez deformidades, pero no gigantes. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta de que Seth, los hijos de Seth y los hijos de Caín están muy cercanos a Adán y Eva, y ellos no tenían deformidades porque Dios los creó perfectos. En ese entonces no había ninguna prohibición porque genéticamente estaban bien. O sea, no había ningún problema, incluso casarse entre hermanos o medios hermanos, como el caso de Abraham y Sara. Eran medios hermanos. Sus hijos no fueron deformes, no fueron gigantes, ¿verdad? Entonces, esto es una respuesta que es políticamente correcto. O sea, se oye como, pues ok, se oye normal, nomás que no encaja el hecho que hubieran nacido gigantes. ¿Ok? Entonces la primera línea de pensamiento. Ahora, la segunda línea de pensamiento, que es a la que yo prescribo, es que los hijos de Dios es una referencia a ángeles. Que estos ángeles
tuvieron o tomaron esposas a los hijos de los hombres en general, y esta mezcla genética produjo gigantes. Ok, entonces, de una perspectiva superficial, para mí eso tiene más sentido, de que hubo gigantes porque hubo un cambio en la genética. Un cruce. Un cruce, Ya ven. ¿ok? Ok, ahora, esta es la menos aceptable políticamente porque es algo, o sea, fuera de la lógica. ¿Cómo es posible que un ángel va a tener relaciones con una mujer y les van a salir gigantes? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Primero que todo, vamos a enfocarnos en el término hijos de Dios. Ustedes buscan este término en hebreo, que es aquí en Génesis, en Bereshit. El término hijos de Dios es Benei Ha Elohim. ¿Ok? Entonces, hijos de Dios es Benei Ha Elohim. Y para poder confirmar si estos realmente son hijos de Dios, tenemos que buscar esta frase, Benei Ha Elohim, en el resto de las escrituras hebreas, para ver si podemos identificar que se usa para los ángeles, ¿ok? Ahora, esta frase Benei Ha Elohim se usa 4 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ok? 4 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver estas 4 veces y mirar en referencia a quienes se usa Benei Ha Elohim. Vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. Entonces, si ustedes ven el contexto, aquí está hablando de que se presentaron delante de la presencia de Dios, los hijos de Dios, y entre ellos se metió Satanás. O sea, se incluyó Satanás y fue ante la presencia de Dios. Ahora, pregunta, ¿un ser humano puede ir a la presencia de Dios? No. No, ¿ok? Incluso Pablo dice, sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos, no es compatible. Nosotros como nuestra composición biológica no resiste estar en otro ámbito, en otra dimensión. Es por eso que Pablo enfatiza en lo que es la transformación del cuerpo, lo que la Biblia le llama la glorificación, cuando vamos a recibir otro tipo de cuerpo que sí es compatible para entrar en ese ámbito espiritual. Entonces aquí, tomando esto en cuenta, podemos descifrar que aquí los hijos de Dios no son seres humanos. Entonces, ¿quiénes son? Y para esto va a ser muy útil consultar la Septuaginta. A ver, ¿ustedes recuerdan cuál es la Septuaginta? No. Traducción de hebreo a griego. Exactamente, la primera traducción de la Biblia es lo que se le llama la Septuaginta. Septuaginta significa 70, porque según la tradición, fueron 70 hombres que en el año 250 antes de Cristo tradujeron el Antiguo Testamento al griego por primera vez. Por eso también se llama LXX, que significa 70 en latín. ¿Ok? So, este texto es bien útil porque es un segundo testigo de cómo los judíos interpretaban sus escrituras. Entonces, porque Benei Ha Elohim literalmente significa hijos de Dios. Pero un hijo de Dios, pues, es un término muy amplio, ¿verdad? Entonces, el texto griego nos reduce, nos indica exactamente, según la perspectiva judía, quién eran estos Benei Elohim que en Job se presentaron ante Dios. So, ahí
En la Septuaginta, la frase Benei Elohim es Ageloi To Cero. ¿Ok? Angeloi ton theo. Angeloi, como aquí se escucha. Como italiano. No, no es italiano, es griego, ¿ok? Pero ¿a qué frase español, en español o a qué palabra española se escucha egaloi? Ángel. Incluso ángel viene de esta palabra. Entonces, según la Septuaginta, Bene Elohim significa ángel de Dios. O angeloi está en plural, eso es ángeles de Dios. So, lo que indica en Job es que fueron ángeles de Dios que se presentaron delante de él y entre ellos se unió Satanás. ¿Ok? Entonces aquí, Bene Elohim son ángeles de Dios. Ese es un testigo. Testigo número 2. Job 2:1. Creo que aquí nos vamos a tardar toda la hora. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ok, so una vez más menciona que vinieron los hijos de Dios, ok, que en hebreo dice Bene Elohim y traducido es Angeloi To Theos, ok, y ángeles de Dios. Entonces tenemos dos testigos. Tercer testigo, Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si ustedes leen esta parte en contexto, Dios está hablando de la creación. Y está diciendo aquí que en la creación dice que estaban los hijos de Dios cantando o regocijándose por lo que estaban presenciando en la creación. Una vez más, hijos de Dios, en hebreo, Bene Elohim, y en griego, Angeloi ton Theo. Esa es una referencia a ángeles. Entonces, tenemos tres testigos desde el hebreo que indica que el término Bene Elohim es o son ángeles. Ahora les voy a dar un testigo más. Este va a ser del arameo. ¿Por qué arameo? Porque el libro de Daniel fue escrito en arameo. Arameo es una lengua hermana de hebreo. Tienen muchas palabras en común. Serían como, por ejemplo, el italiano y el español. Aunque no conozcamos italiano, si escuchamos una conversación italiana, podemos descifrar un poco de qué están hablando porque hay muchas palabras similares. Lo mismo es arameo y el hebreo. Vamos a Daniel 3:25. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ok. So ahí dice, el cuarto es semejante a quién? Hijo de los dioses. Ok. Entonces, aquí está hablando Nabucodonosor cuando metió a los tres varones al horno porque estos tres judíos no quisieron adorar a la imagen que él creó. Entonces, se metieron al horno y dice que se apareció un cuarto. Y aquí en arameo es bar. Elohim. ¿Ok? Muy similar a Elohim, y es que son similares. Entonces, Bar, Elohim significa hijo de Dios o hijo de los dioses.
¿Ok? Ahora, ¿qué significa Bar Elaí? Que es el equivalente de Bene Ha Elohim. El mismo contexto nos indica cuál es el significado. Vamos ahí mismo al 28. Aquí la Biblia nos va a decir quién era este cuarto, que era un Bar Elaim, un hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, aquí dice que Dios envió ¿a quién? A su ángel. So, el Bar Elaim que miraron era un ángel. ¿Ok? So, tenemos 4 testigos, tanto en el hebreo como en el arameo, que estas frases es en referencia a ángeles. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, vamos a continuar. So, hasta ahorita hemos presentado fuentes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a consultar el Nuevo Testamento. Vamos a Judas. El apóstol Judas, capítulo, nomás es un párrafo, se le pone 1, versículos 6 al 7. Para los que no saben, Judas se dice que es el medio hermano de Jesús, de Yeshua. Y en su carta habla muchas cosas interesantes, entre ellas es este pasaje. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. 7. Para como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, tejido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, so fíjense. El versículo 6 habla de los ángeles que no, ¿qué? Ok. Y dice que estos ángeles que no guardaron su dignidad son como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice aquí dice que Sodoma y Gomorra se entregaron ¿a qué? Vicios contra la naturaleza, fornicación. Fornicación. ¿Tras qué? Iba contra la Contra la naturaleza. Ok, era fornicación contra naturaleza. Ok, está hablando aquí en contexto de Sodoma y Gomorra, que ellos hicieron fornicación en contra de lo que es natural. En Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que estaban haciendo? Sí, pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Abominaciones. ¿Cuál era la abominación? Fornicación en contra de lo natural. O sea, era hombre con hombre, mujer con mujer. Similar como hoy en día. ¿Ok? Entonces, aquí Judas está poniendo lo que Sodoma y Gomorra hizo en cuanto a la fornicación, lo que se llama sexo ilícito, que es contra naturaleza, y lo pone como un ejemplo de lo que sucedió con los ángeles que no guardaron su dignidad. Ok, entonces la palabra ahí, donde dice el 6, a ver, ¿alguien que me lea el 6? Y a los ángeles que no guardaron sus dignidades. Ok, so dice no guardaron su dignidad. Ahí la palabra dice que no guardaron su dignidad en el hebreo, en el griego es arge. Arge significa primero. ¿Ok? O el principio.
So dice aquí que los ángeles no guardaron su dignidad, dice ahí, pero en el griego dice su principio. ¿Su principio qué? Su primer estado. ¿Ok? So, los ángeles cambiaron de estado. Tenían una manera de ser, pero esa manera de ser fue cambiada. No guardaron su primer estado. Sino que, ¿qué dice? Abandonaron su propia morada. Miren, abandonaron su propia morada. Eso ahí viene del griego oiketerion. Oí. Su ¿Qué? morada es donde ellos habitan. Ok. Ok. Oiketerion. ¿Y qué es oiketerion? Es un cuerpo espiritual. Vamos a 2 de Corintios 5:2. Ahí es otra parte que se va a usar oiketerion y vamos a ver cómo Pablo lo usa para entender el uso aquí en Judas. 2 de Corintios, ¿qué? 5:2. Los otros. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ok. So dice ahí de la habitación que Celestial. ahí es oiketerion. Una habitación celestial. ¿Ok? Entonces, aquí regresando a Judas, cuando dice que no guardaron su primer estado y que abandonaron su habitación espiritual, ¿por qué es que la abandonaron? ¿Qué hicieron? O sea, ¿cuál era el primer estado de ellos y cuál fue el segundo? Pecaron. Sí, pecaron, pero hubo un cambio. Se materializaron físicamente. Exactamente. Eso, Espiritual. ellos tenían una habitación espiritual, pero ¿qué pasó? Carnal. Dice aquí que dejaron. O sea, ellos mismos decidieron dejar esa habitación espiritual, o sea que se convirtieron en algo carnal. ¿Cómo? No sabemos. Pero es interesante porque en la Biblia eso pasa regularmente. Por ejemplo, regresando al evento de Sodoma y Gomorra, fueron 2 ángeles que se materializaron, ¿ok? Se hicieron hombres y fueron y luego antes de ir a Sodoma, fueron a comer con Abraham, comieron con él, conversaron, o sea, Abraham creo que ni siquiera se había dado cuenta con quién estaba comiendo. Y luego después de Abraham, fueron a Sodoma, fueron con Lot, igual. Dice ahí que la gente de Sodoma y Gomorra miró a estos hombres y dicen que los querían carnalmente. O sea, ¿un ángel puede convertirse? Sí. Y no solamente en una ocasión, hay varias ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, el ángel que peleó contra Jacob. O sea, ese ángel tuvo que materializarse para poder pelear con Jacob. Si no, no hubiera podido, ¿verdad? Entonces, es lo que nos está enseñando Judas, que estos ángeles dejaron su primer estado, abandonando su habitación espiritual, y que a causa de esto, ahora ellos están reservados en prisiones eternas. ¿Por qué? Porque cometieron el pecado similar al de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado? Que se fueron en fornicación tras lo que es contra naturaleza. ¿Qué es lo que es contra naturaleza? Un ángel con una mujer humana. ¿Ok? Ahora, vamos a otro pasaje en 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. So, a los ángeles que pecaron, ¿a cuáles ángeles acabamos de leer en Judas que pecaron y que están reservadas en prisiones? Según Judas, ¿quiénes son estos ángeles?
Los que se transformaron para fornicar con las hijas de los hombres, ¿verdad? Pedro está diciendo lo mismo a esos ángeles que pecaron porque no tenían que hacer eso. Dice que están ¿cómo dice que están? Los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados para el juicio. Ok, en prisiones dice. De oscuridad, sí, los entregó a prisiones de oscuridad. Ok, esa palabra en el hebreo, en el griego es tártaros. En griego, tártaros, ¿ok? Y es bien interesante que Pedro escogió esta palabra. Pablo no tenía que haber usado esta palabra, porque esta palabra es de la mitología griega, ¿ok? Podría haber usado otra palabra, pero utilizó una palabra que tiene una conexión con las creencias griegas. Tártaros en el griego es la prisión donde están los titanes. Los titanes son los que se rebelaron contra Dios, ¿ok? Y por eso es que él escogió esta palabra. Tártaros, ¿por qué? Porque ahí es donde los ángeles que se rebelaron contra Dios, ahí es donde están ellos. Pedro está haciendo esa conexión. Dice, ok, voy a utilizar esta palabra que la audiencia va a poder hacer la conexión. Porque le está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos ejemplos que apuntan a que los hijos de Dios son los ángeles que se revelaron contra Dios y que están en prisiones. Esa es la misma palabra que se usa cuando Yeshua va y predica a los... No, creo que esa es la única vez que se utiliza esta palabra. Pero sabemos que hace referencia similar a eso. ¿Ok? Entonces, apenas vamos con la primera parte. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Ahora, según lo que dice la Biblia, ¿cuál fue el resultado de esta mezcla de ángel con mujer? Los gigantes. Los gigantes. ¿Ok? Varones de renombre. Sí. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Eso es súper... ¿Ok? Que no tiene... Competencia. Diferente ADN. Esa es la mosca. La mosca. Como comparar un hombre compitiendo con una mujer. Ok. Entonces, gigantes cuando vamos al hebreo es Nefilim. ¿Han escuchado esta palabra? Nefilim. Ok. Nefilim se traduce o se entiende comúnmente como los caídos. ¿Ok? Los caídos. Ahora, lo interesante es que en el griego, en la Septuaginta, la LXX, esta palabra Nefilim fue traducida como gigas. ¿Ok? Gigas son los que salen de la tierra. ¿Ok? Y de esta palabra gigas es que tenemos la palabra gigante. Entonces, dice Génesis que estos Nefilim o gigas son los hombres de renombre. O sea, fueron entidades que fueron muy reconocidas en el mundo antiguo. Por eso dice hombres de renombre. Eran conocidos. ¿Por qué eran conocidos? Primero que todo porque pues eran de alta estatura. Gigantes. Por las cosas que hacían, tal vez. Como tenían grandes logros, diferentes a los demás. Ok, vamos al profeta Amós, capítulo 2, versículo 9.
¿Qué dice ahí Amós 2:9? Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Amén. So aquí está lo de los amorreos. Los amorreos era una tribu de gigantes. Y dice que su altura era como los cedros. El cedro es altísimo. Y que su fuerza era como una encina. Ese tipo de árbol también es bien sólido. ¿Ok? Entonces tiene lógica. O sea, si está grande, igual va a estar fuerte. ¿Y qué va a producir eso entre la gente? Asombro. Va a decir, wow, mira, tal persona, tal esto. Imagínense ver a un gigante y que pueda levantar cosas que quizás 10 humanos no puedan levantar. Va a crear fama. ¿Sí? Ahora vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lamís, hermano de Goliat, geteo. Él hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Amén. So ahí menciona a otros gigantes. Incluso dice que tenían 6 dedos en manos y pies, 24 en total. ¿Por qué? Porque estaban genéticamente modificados, o sea, no eran humanos 100%, había una mezcla. Y por eso tenían esa estatura, esa fuerza y pues deformidades, ¿verdad? Pero Físicas. hay que ves que nace con ¿Sí? Fue el primer GMO. 6 dedos. Sí, entonces miramos que estos hombres eran hombres de renombre. Ahora, es bien curioso que si ustedes hacen una investigación propia de las culturas alrededor del mundo, muchas de ellas tienen historias de gigantes, no solamente es la Biblia. Una de ellos son los griegos, ¿ok? Los griegos tienen, por ejemplo, si no me equivoco, Cronos, para ellos es el dios, el mero mero de todos, ¿ok? Cronos tuvo hijos, uno de ellos fue Zeus. Y los hijos de Cronos, incluyendo Zeus, se rebelaron contra Cronos y se puso Zeus como el mero mero. Y luego Zeus, dice que miró una mujer y la codició, la tomó de mujer y de ahí salió Hércules. Hércules es mitad Dios, mitad hombre. Ahora, qué curioso que es lo mismo que dice la Biblia. Tenemos que con diferentes nombres. Tenemos a los Bene Elohim que se rebelaron contra Jehová, tomaron a mujeres y les nacieron gigantes, Nefilim, como Hércules. ¿Ok? Y por eso creo que Pedro utilizó ese nombre Tartarus para conectarle y decir, así como ustedes griegos tienen una historia que de una entidad que se rebeló contra el Dios y luego ella se acostó con mujeres y tuvo hijos,
dicen, eso viene de la Biblia, fueron los ángeles. So, nos está dando la perspectiva bíblica de este suceso histórico. ¿Ok? Ahora, por ahorita pues es lo más que les puedo dar así, sin haber pues profundizado más, pero espero que les haya contestado la pregunta. ¿Qué les pareció? Excelente, pero surge otra pregunta. ¿Cómo? Excelente, pero surge otra pregunta. Ajá. Es una académica. No, antes. No, pero rapidito. Sí. Ok, digamos, ¿verdad? Habla de Génesis 6, pero esto era antes del diluvio. Pero ¿y en qué momento se dio el otro? Cuando ya no había ese tiempo. Ok, excelente pregunta. Que lo iba a mencionar, pero se me olvidó, así que gracias. Ahora, este entendimiento de que fueron los gigantes que, déjenme ver si aquí. Vamos a Génesis 6 de regreso. Génesis 6, vamos a leer del 1 al 9. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, ahora, ahí la palabra tomaron en el hebreo tiene una indicación como forzadamente o con violencia. O sea que no era algo que hoy te quieres casar conmigo, hay que ser una familia. No, da a entender que fue algo brusco. Las tomaron, las agarraron. ¿Ok? Ahora entendiendo de que los hijos de Dios son los ángeles que se rebelaron y ahora están codiciando y queriendo fornicar con una especie que es contra su naturaleza. ¿Ok? Adelante. Okay. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, so fíjense, dice, había gigantes en aquellos días y también después. Ok, so había en los días que están escribiendo había gigantes y también hubo después. Es por eso que también aparecen después. Ok, y dice aquí Dios, mi espíritu, o sea, no contenderá con ellos, les daré 120 años. So, se dice que este fue el tiempo que Dios le dio a Noé para predicar 120 años mientras que se hacía el arca y nadie hizo caso. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo porque ahorita nos va a introducir a Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, entonces aquí dice que Dios miró a la humanidad y dice que los designios o los pensamientos de los hombres en ese entonces, dice, era de continuo solamente en maldad. Ahora, ¿por qué es que el ser humano se había corrompido tanto? Por los ángeles caídos. Ok, la Biblia no dice por qué, nomás nos dice el resultado. Pero si consultamos fuentes externas a la Biblia, por ejemplo, tenemos el libro de Enoch. El libro de Enoch no es Biblia, no es escritura divina, sino que es un libro de tradición judía. ¿Ok? Nos ofrece una ventana en cuanto a cómo pensaba el pueblo judío y interpretaba sus escrituras. El libro de Enoch
detalla que estos ángeles caídos le enseñaron a los hombres muchas cosas malas, sabiduría prohibida. Dice que les enseñaron cómo hacer armas para guerra, les enseñaron a abortar, les enseñaron a, o sea, hacer muchas cosas horrendas. Y como consecuencia, dice aquí que los pensamientos de ellos eran continuamente en mal. ¿Ok? El 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok, una pausa ahí. La solución de Dios es: voy a destruir a la humanidad, incluyendo a los animales. Ahora, aquí es donde mucha gente que no cree en Dios, que es atea, de este tipo de versículos es que ellos se abrazan para decir, ¿cómo voy a creer en un Dios así? Dice, ¿por qué va a destruir todo hasta los animales? ¿Ok? Ahora, tiene mucha lógica el pensar así. Pero si ponemos en contexto lo que había ocurrido con la humanidad, con los ángeles, entonces tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los ángeles se habían mezclado con la humanidad. Esta humanidad ya no eran 100% humanos. Era una mezcla. Ahora, también, no recuerdo ahorita si es el libro de Enoch o si es otra fuente judía, dice que también los ángeles caídos comenzaron a mezclar las razas de animales o los tipos de animales, como ahora se está haciendo. Ahora con la tecnología del ADN y cómo pueden ahora crear cosas nuevas. Y es bien interesante porque recuerden que dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si lo están haciendo ahorita, significa que ocurrió antes. ¿Dónde ocurrió? Es muy probable que ocurrió aquí. Y siendo de que la humanidad ya estaba contaminada con ADN de ángel, los animales estaban cruzados, ya no eran originales como eran. Entonces, ¿qué dijo Dios? Tengo que hacer un reset. ¿Ok? Entonces, dice, reharé, o sea, destruiré sobre la faz de la tierra, y ya menciona aquí al hombre, a los animales, y aquí el 8 es donde marca la diferencia. ¿Qué dice el 8? Y 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok, fíjense, ahí comienza con la palabra pero, aquí es donde cambia todo, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta ahí, está contando cómo la humanidad va cayendo, está en un estado muy mal, y luego dice, pero, y ahí es donde cambia la historia. ¿Pero qué? Pero Noé halló gracia. Exactamente, halló gracia ante los ojos de Dios, y luego describe a Noé. Y es bien interesante cómo describe a Noé. Lo estoy buscando aquí, permítanme. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Ahora, ¿qué significa eso? Pudiéramos decir que él era el único, quizás, el único ser humano que era justo, que era perfecto en su generación que vivía. Y por eso Dios lo escogió, ¿verdad? Para comenzar otra vez. Ahora, hay mucha lógica desde esa perspectiva, pero déjenles presento otra perspectiva, que esta la tenemos desde el griego. Una vez más, consultando la Septuaginta, la traducción al griego, dice ahí que no era perfecto en su genea. ¿Ok? Genea. ¿Qué es genea? De ahí viene la palabra genes. Entonces pudiéramos entender que Noé era perfecto en sus genes, en su genética. O sea, él no venía de esta descendencia de cruce de ángel con ser humano.
Y es por eso que si Dios dice, ok, voy a destruir la creación porque está contaminada, tienen que escoger a uno que esté perfecto para de ahí continuar después. Y ya escogió Noé, porque él era perfecto, tanto moralmente, porque era un hombre justo, y pudiéramos decir desde la perspectiva de griega, desde las escrituras griegas, desde su genética era perfecto, no estaba contaminado. Y entonces, con él es que reinicia la creación, ¿verdad? Entonces, pero hermana, pues ahí dice que era en aquellos días, en los días de Noé, y también después hubo gigantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay dos teorías, ¿ok? Hay dos teorías del por qué volvió a ocurrir. Porque, pues, según Dios dijo, los voy a eliminar para que ya no exista esta raza de monstruos genéticos, ¿verdad? Pero ¿por qué salen después? Hay dos teorías. La primera es que otros ángeles se rebelaron y volvieron a hacer lo mismo. ¿Ok? La otra opción es que ya ven que Noé tuvo 3 hijos. Los 3 dice que tomaron hijas. Ahora, esas hijas no eran hijas de Noé. Entonces no pudiéramos decir que ellas estaban perfectas genéticamente. Es muy probable que de estas 3 mujeres, quizás las 3, 2 o una, con una basta, que venía ya con genética, ¿verdad? Contaminada, y con el tiempo los genes se reactivaron y volvieron a salir gigantes. Entonces, o sea, están estas dos líneas. La Biblia no dice cuál es, nomás nos dice que hubieron antes y después, y tenemos la evidencia bíblica y es todo lo que podemos decir. ¿Ok? Bueno, nos tomamos 1 hora, les dije. Les dije. El tiempo vuela. Se le voy a dar oportunidad a alguien más que pregunta, porque nomás una se hizo. Ahora sí lo tomó muy en serio, vinieron bien preparados con sus preguntas. Y es que usted dijo algo más, que dijo que tenía que ver Jesús con eso, dijo al principio. Ah, sí. Bueno. Continuamos. Ya saben cómo soy para decir. Ya saben cómo me pongo. A ver. Pero tengo que cumplir, ni modo. Ok, vamos a 1 de Pedro 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, El siguiente. los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ok. Fíjese que está conectándolo con los días de Noé. Ok. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Dice Yeshua dice aquí Pedro que Yeshua fue y les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Y que estos espíritus encarcelados son los que se rebelaron en los tiempos de Noé. ¿Quiénes son estos? Los ángeles. La Biblia dice a los ángeles también le llama espíritus. En el libro de Hebreos le llama espíritus, ministros espirituales. Porque pues su naturaleza es espiritual, ¿verdad? No es carnal, humana. Entonces dice que Yeshua fue y predicó, cuando murió, les predicó a ellos, y esto los identifica con los que eran en el tiempo de Noé, que se rebelaron contra Dios, los ángeles, ¿ok? ¿Por qué fue que les predicó? ¿Por qué tenían que predicarle Yeshua a ellos? Sí, porque Dios siempre les da una segunda oportunidad. ¿Los ángeles van a ser salvos por el sacrificio de Yeshua? Porque el predicar es como nosotros, escuchamos el evangelio y nos arrepentimos, ¿no? Ok, O sea, pero la predicación siempre es para dar una segunda oportunidad. Los profetas, cuando Dios los mandaba a Israel, iban a predicar, ¿ok? ¿Cuál era el mensaje para Israel?
arrepentirse. Si no vendrá, dice, es más, era una prédica de juicio. Por cuanto ustedes se desviaron, vendrá esto. Por cuanto hicieron esto, vendrá esto. Es juicio. Estaban predicando las consecuencias de su desobediencia. Entonces, tomando eso en mente, cuando Yeshua va y les predica, ¿por qué les está predicando? ¿Ok? Ahora, una vez más, el contexto escritural no dice por qué. Lo único que podemos hacer es especular. Ahora, aquí va mi opinión. Mi opinión es de que, bueno, vamos a regresarnos. ¿Por qué sería que los hijos de Dios, los ángeles, se mezclaron con la humanidad, al punto de que la contaminó? Ahora, dice que las codiciaron. Ok, está bien. Pero solamente por eso. Influencia. ¿Quién los influenció a hacer eso? El que influenció a Eva. ¿Quién es? Satanás, ¿ok? Satanás les hubiera permitido, incluso incitado, ¿saben qué? Hagan esto. Y ellos obedecieron y lo hicieron. ¿Por qué Satanás quiso hacer eso? ¿Por qué quiso para intervenir en la descendencia genética de Yeshua? Exactamente. Recuerden que Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios hace una promesa a la mujer. De tu simiente vendrá uno que te va a destruir. Entonces, ¿qué dijo Satanás? Una vez más, mi opinión. Bueno, Dios dijo que de la simiente de la mujer va a venir uno que me va a destruir, pero si yo destruyo la simiente de la mujer, no me puede destruir. ¿Qué dijo? Voy a meter mi cola ahí para que no pueda venir esa simiente a la mujer. ¿Verdad? Entonces, tomando en esa perspectiva, entonces, estos ángeles que pues Dios los castigó y están encarcelados, Yeshua fue y les dijo, lero, como decir, ¿verdad? No funcionó. Aquí estoy yo. Quisieron prevenir que yo estaba aquí, pero no les funcionó, ¿verdad? Entonces, para mí, yo lo interpreto desde esa perspectiva, que fue para decirles, no funcionó su plan. Quisieron, pero no pudieron. Y por eso fue, les predicó. Y para recordarles, pues, de que al final del día Dios es el que tiene todo en control, ¿verdad? Y pues por eso ahí es donde está la conexión con lo de Yeshua en la cruz. Él murió y pues a través de eso, pues fue y les predicó. ¿Ok? Bueno. ¿Ya? Hoy sí ya. ¿Satisfechos? Bueno, les voy a dar oportunidad por una pregunta más. A ver, los del Zoom, no sé si tienen una pregunta. Ya caí. A ver, ¿no? ¿Los del Zoom no tienen pregunta? Sino para aquí, oportunidad los de aquí. Está muy interesante las preguntas allá. Pero mira, yo tengo una. Adelante. Quisiera saber cómo se hace para mantenerse uno firme todo el tiempo. Una pregunta muy profunda también. Pero vamos a contestarla. Prepárense, pónganse cómodos porque otra hora. No se crean. Vamos a hacerlo lo más pronto que se pueda. ¿Cómo hacerle para estar firmes y no caer? Pienso que lo primero, creo que, y lo podemos tomar del ejemplo de Yeshua. Cuando Yeshua fue al desierto y fue tentado, ¿qué le ayudó a mantenerse firme? Cuando fue tentado. ¿Qué respondía Yeshua? Escrito está. Escrito está. Entonces Yeshua estaba citando de memoria lo que estaba escrito en la Biblia. La Biblia que él tenía en ese tiempo, que solamente era el Antiguo Testamento. El Nuevo no se había escrito. Entonces, eso nos da a entender que él perseveraba en las Escrituras. Primero que todo es estudiar la palabra. ¿Por qué estudiar la palabra?
¿Qué dice Pablo acerca de oír la palabra de Dios? ¿Qué produce eso en nosotros? Fe. Exactamente. Dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, recuerden que fe, desde la perspectiva hebrea, es emuná, ¿verdad? Emuná. Y emuná significa firmeza. Entonces queremos fe. Fe es firmeza. Vamos a comenzar con lo que está escrito. Esa es la fundación. Porque a través de la escritura aprendemos quién es Dios, ¿ok? Y nos acercamos a Dios, ¿ok? So, una vez más, leyendo las escrituras, aprendemos quién es Dios y nos permite acercarnos a Dios, ¿ok? Segundo, ¿qué pasa cuando uno se acerca a Dios? Satanás se aleja. Bueno, eso es cuando resistimos, eso viene después, ¿ok? Santiago 4:8. Vamos a ver qué sucede cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, cuando vamos conociendo quién es Él. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. So, fíjense, cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces como resultado, Dios se acerca a nosotros. Ahora, ¿en qué sentido es que Dios se acerca a nosotros? ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? Viene y nos toca la puerta, oye, déjame estar aquí en tu sofá. ¿Así? ¿O en qué sentido se acerca Dios a nosotros? Su palabra. Bueno, su palabra nos acerca a Dios. Después, ¿cómo Dios acerca a uno? Su presencia. Ok, su presencia. ¿Cuál es otro sinónimo de la presencia de Dios? El Espíritu. Exactamente. El Espíritu Santo es la representación de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, que comienza a morar en nosotros. Pero ¿hasta cuándo es que viene el Espíritu Santo? Por eso fíjense, es un proceso. Comenzamos con la escritura para que nuestra emuná, nuestra fe, nos haga firmes. Al estar firmes y ir estudiando la palabra, nos acerca a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros como en forma de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fin del Espíritu Santo morar en nosotros? Para escribir la ley en la mente y en el corazón. Sí, pero ¿con qué fin? Bueno, no. Ahí mismo dice, mire, pecadores, limpien las manos. Y luego dice, purifiquen sus corazones. El punto de estudiar la palabra es apartarnos del pecado. Recuerden que el pecado es violación a la palabra de Dios, violación a la ley de Dios. Entonces, cuando aprendemos su palabra, evitamos pecar y vamos purificándonos. Y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Nos va limpiando, nos va motivando a continuar en este camino de purificación. Es una relación, en inglés se llama symbiotic. Simbólica. No, symbolic, es symbiotic, como que uno da y el otro da, así, ¿verdad? Uno se va entregando, Dios nos va dando, nos entregamos más, Dios nos da más, ¿verdad? Retroactiva. Bueno, ese es el punto. Sí, dar y recibir. Entre más nos acercamos a Dios, más Dios se acerca a nosotros, más nos purifica, más santos somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice 1 Corintios 6:19.
Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. So dice aquí Pablo, nosotros, ustedes somos morada del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros y por eso espera que nosotros nos vayamos purificando. Entonces, cuando tenemos la escritura y el poder del Espíritu Santo, esa combinación, esa es la clave para todo. Porque tenemos la verdad y tenemos el Espíritu. Fíjense, Juan capítulo 4, cuando está Yeshua hablando con la mujer samaritana, dice, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si trazamos esa palabra verdad en las escrituras, verdad es sinónimo de la palabra de Dios. Y espíritu, pues es el poder, es el espíritu de Dios que nos da. So Dios está buscando adoradores que no solamente sean espirituales, ¿verdad? Que Tomás agarran hablando de lenguas y que puro espíritu, 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 y ignoran la palabra, ¿verdad? O por el otro lado, que se enfoquen solo en la palabra y no espíritu. Tiene que ser una combinación, un balance, espíritu y en verdad. So, cuando tenemos esa combinación de espíritu y verdad, espíritu de Dios y la palabra de Dios, entonces nos va a ayudar a resistir. Y dice, resistir al diablo y él huirá de ustedes. So, ¿qué puedo hacer yo para mantenerme firme? Enfocarme en la palabra, estar en comunión, en santidad con Dios. Él promete dar su espíritu y esa combinación nos va a lograr a tener firmeza, a tener abundancia, para que no caiga. Ahora, no significa que el hombre o la mujer que logre a tener este balance no significa que nunca va a pecar. No. Pero lo que va a pasar es de que la probabilidad de que caiga va a ser mucho menos porque va a estar firme. A comparación de alguien que pues no tenga ningún respaldo espiritual, en cualquier tentación va a caer. Por eso dice la palabra de Dios, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Entonces, esa es la diferencia. El mundo que no conoce de Dios no tiene ni palabra de Dios, no tiene ni espíritu de Dios, y esos caen y se quedan ahí en el pecado, no se levantan. No tienen la fuerza para levantarse. Son esclavos del pecado, dice en Romanos capítulo 6. Pero los que somos justos, caemos, reconocemos el error y Dios nos ayuda a levantarnos y no quedarnos en ese estado de pecado. Esa es la diferencia. Entonces, acérquense a Dios y Dios se acercará a nosotros. Y ahí esa combinación de los dos es la clave. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro ahí, Pablo? No sé si alguna pregunta o comentario. Muy claro, gracias. Amén. Bueno. Entonces, ¿quedamos bien? ¿Sí? ¿No tienen otra pregunta de una hora? ¿No? Ya no queremos dejar. Bueno, hermanos, pues me dio gusto, gracias por los que vinieron en persona, los que se conectaron. Me dio gusto estar aquí con ustedes. Espero que lo que estudiamos hoy les haya aumentado su fe, su emuná, y los esperamos para la próxima semana. Amén. Bendiciones.